Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy comenzando este video, es el tercer video de la serie de clases de Deleuze sobre Leibniz. Hoy vamos a estar viendo las clases 7 y 8. Las tomo, como les mencionaba en los videos anteriores, de este libro de Editorial Cactus que se llama El Leibniz de Deleuze. Y vamos a estar viendo estos puntos. Aquí fui seleccionando los nombres de los ítems de los temas que vamos a ver hoy. Ahí lo que están viendo a la izquierda es el título de la séptima clase tal como está en el libro. Y a la derecha los conceptos o los temas hasta el punto número 7, y los últimos tres, el 8, 9 y el 10, corresponden a la clase 8, ¿sí? Que es un poco más breve. Bien, como están viendo ahí, vamos a ver aspectos que tienen que ver con el barroco, con la noción de pliegue ligada al barroco y a la época de Leibniz, el siglo XVII. Vamos a estar viendo también el tema de los diferentes tipos de inclusiones ligados a diferentes aspectos. Ahí estamos viendo los puntos 2 y 3, lo que se llama las proposiciones de esencia y de existencia. También vamos a ver diferentes aspectos vamos a estar introduciendo el concepto de acontecimiento, que es tan importante en Deleuze y que lo toma en gran parte de Leibniz. Vamos a continuar con el concepto de mónada que empezamos en el video anterior. Hicimos un cierto desarrollo en el último video. Ligado a eso vamos a estar viendo algo relacionado con lo que se llama el manierismo. Vamos a ver en qué sentido. Y los últimos tres temas, la singularidad, lo composible y lo incomposible, y la dinámica de la individuación, tienen que ver con conceptos específicos y algunos aspectos puntuales que están desarrollados, como les decía recién, en la clase 8. Bien, vamos a comenzar con algunos conceptos ligados al barroco, como les decía en este primer punto. Tiene que ver con el concepto de pliegue. Habíamos visto que el pliegue es algo que no tiene un fin, es decir, que va hacia el infinito, y está asociado con esta idea de el cuarto sin puerta ni ventana. Ahí da algunos ejemplos. Deleuze tiene que ver con esta idea de la celda, de la sacristía, de la capilla, del teatro. Es decir, todos los lugares en los que hay algo por ver, ¿sí? Va a ser un juego entre lo que tiene que ver con la visión y la lectura. Vamos a ver cómo lo diferencia. Bueno, en este momento dice lugares en los que hay por ver, o bien se dirige al espíritu, la celda del monje, o bien lo que hay por ver es interior al cuarto, el teatro. En principio comienza con esa distinción. Ahí recuerda Deleuze que la palabra monje, hablando de la celda del monje, está asociada con la etimología de la palabra mónada, que implica la unidad. Entonces, bueno, menciona esto de que monjes es el monas, ¿sí? También aparece esta asociación ligado con la cámara oscura, la idea de la mónada sin puerta ni ventana. La cámara oscura toma para todas las artes, dice, una importancia determinante en la edad barroca. Da algunos ejemplos, la pintura, la arquitectura, bueno, diferentes tipos de artes o de actividades que están atravesadas por esta idea del barroco, y puntualmente esto que tiene que ver con la cámara oscura, ¿no? Bien, vamos a ver, fui seleccionando algunos cortes de video de alguna clase de Deleuze, que no es específicamente esta, es una que está disponible, la había mencionado en el video anterior,
está disponible en YouTube, pero fui seleccionando algunos cortes que me parece que tienen que ver específicamente con lo que vamos a estar viendo hoy. Relacionado con esta idea de el barroco, del pliegue, es el primer corte que vamos a estar viendo ahora. Notre problème d'ensemble, c'est la possibilité d'une définition de la philosophie baroque, c'est-à-dire de la philosophie de Leibniz, en fonction de la détermination suivante, le pli. À partir de l'idée que, finalement, l'opération baroque par excellence, c'est le pli, faire des plis, à condition que ce soit à l'infini. Le pli porté à l'infini, avec ce que ça comporte, à savoir l'opération d'arrondir les angles, c'est ça qui définirait l'acte baroque. Mais à peine nous disions cela, à propos de Leibniz, que c'était donc une philosophie qui portait le pli, le plissement à l'infini, que nous voyons qu'il y avait une bifurcation, c'est-à-dire le pli se distribuait d'après deux étages, l'étage du bas et l'étage du haut. Et l'étage du bas, c'était les replis de la matière. Les replis de la matière lorsque la matière est soumise à l'infini. Et les replis de la matière lorsqu'elle est soumise à l'infini, nous avions commencé par les étudier d'une manière très générale, et nous étions renvoyés, les replis de la matière nous renvoyaient d'une part au corps physique élastique, d'autre part au corps organique qui possédait la propriété de plier ses propres parties et de déplier ses propres parties. Plier ses propres parties, c'était l'involution du corps organique. Déplier ses propres parties, c'était l'évolution du corps organique. Et dès ce moment-là, nous tombions sur des couples de notions. Involuer, évoluer. Impliquer, expliquer. Envelopper, développer. Tout couple de notions qui manifestaient. Bien. Hasta ahí entonces el primer corte. Bueno, hay muchas cosas para mencionar de esto que vimos recién. En principio, como les decía, una reflexión sobre el barroco y sobre el pliegue en general como concepto, pero también esto de la distinción de los dos pisos, ¿no? Ahí hablaba esto que mencionábamos la vez pasada, los repliegues de la materia, los pliegues del alma, estos dos pisos que van a estar asociados y que van a tener una relación indirecta. Tiene que ver con el concepto con el que terminábamos la vez pasada, que es el concepto de armonía, que va a ser un concepto muy importante en Leibniz, y que todavía Deleuze no desarrolla, pero que lo esboza, digamos. Es un punto al cual llegar, ¿no? Y en ese concepto va a ser clave porque va a estar relacionado con el vínculo entre estos dos pisos, ¿sí? Que no son dos mundos, dice Deleuze, no es la división de los dos mundos platónica, sino que son dos pisos, que hay muchas comunicaciones entre ellos, y que esas comunicaciones van a tener que ver con este concepto de armonía. Bien, continuamos. Bien, ahí esta dualidad, ¿no?, que les adelantaba antes de la visión y la lectura aparece aquí. Dice: todo lo que hay por ver, leer está adentro. La lectura es una operación del espíritu, una percepción del espíritu. Es el gabinete de lectura. Y la mónada lee al mundo aún más de lo que lo ve. Sigue avanzando con esta idea de la capilla, dice, como cuarto que realiza literalmente la fórmula un interior. En el límite, un interior sin exterior. Hay aberturas pero oblicuas
la luz pasa por entre las aberturas, pero no se ve nada de afuera y pasa únicamente una luz coloreada por los elementos del adentro. O sea, que aquello que llega, ¿sí?, a lo que vamos a llamar el adentro, va a estar ya de alguna manera impregnado, coloreado, dice, por los elementos mismos que hay en el adentro. Y esto lo asocia a un ideal de interioridad del barroco. Y aparece acá una dualidad, ¿no?, entre lo que es esta interioridad y la fachada exterior. Dice, la fachada exterior es el correlato de ese interior sin puerta ni ventana. Esta toma su independencia al mismo tiempo que el interior ha conquistado su autonomía. La relación entre ambas será una correspondencia de un nuevo tipo. Bien, seguimos rondando un poco esta idea de la relación indirecta. Antes les mencionaba entre los dos pisos, ahora entre el interior y la fachada exterior. La tensión entre la fachada y el interior solo puede ser resuelta por la distinción de dos pisos, entre lo que hay por ver del afuera y lo que hay por leer del adentro. Bien, y esto va a estar asociado con lo que es el emblema. Dice, este bloque de lectura-visión, la banda dibujada, el emblema. Dice que en la teoría de los signos, el emblema es justamente eso, ¿no?, un bloque de lectura-visión. Y da el ejemplo de un emblema heráldico que implica un lema y una figura. A partir de esto distingue el símbolo de la alegoría. El símbolo, dice Deleuze, corresponde y supone una correspondencia entre el interior y el exterior. En cambio, en la alegoría, la correspondencia no es directa, hay disyunción, hay una ruptura. Todo el problema de Leibniz será una correspondencia que no es directa. ¿Qué es? Determinar las correspondencias indirectas entre niveles, entre pisos, es lo que llamará armonía. Bien. Y aquí vamos a ver el segundo corte de video que tiene que ver con esta idea de los dos pisos. Va a hablar de dos laberintos asociados a estos dos pisos. Uno que tiene que ver con el laberinto del continuo, ligado al despliegue de lo que tiene que ver con la materia, que envuelve la materia y la despliega. Y por otro lado, lo que va a llamar el laberinto de la libertad, que va a tener que ver con el alma. Vamos a verlo. À ces deux étages, vous vous rappelez que correspondaient les deux labyrinthes. Leibniz nous disait que toute sa philosophie était tendue entre deux labyrinthes. Le labyrinthe du continu, qui se développait, mais je dirais aussi bien qui se repliait. Le labyrinthe, c'est la figure du pli. Le labyrinthe du continu qui se dépliait ou s'enveloppait dans la matière. Et le labyrinthe de la liberté qui s'enveloppait dans l'âme. Et sans doute ce qui m'intéresse presque le plus, c'est la communication de ces deux labyrinthes. En fait, ils communiquent comme les deux étages communiquent. Bon. Alors, nous avions commencé l'étude des plis dans l'âme, comme forme de l'infini. Bien. Me parece interesante ahí ir complementando con estos cortes de video cuando veo asociaciones que tienen que ver, ¿no?, con los temas.
Bueno, acá empieza una parte central de esta séptima clase, que es el tema de la inclusión, o mejor dicho, de las inclusiones. Va a haber diferentes tipos de inclusiones y en principio va a haber una división grande que tiene que ver con las inclusiones de esencia y las inclusiones de existencia. Vamos a ver con qué tiene que ver cada una y dentro de cada una algunas divisiones también al interior de cada una de ellas. Habíamos empezado a ver este tema en el video anterior, así que aquellos que quieran seguir un poco el orden de la introducción de este tema, les recomiendo el video anterior. Este es el tercer video, así que pueden empezar por donde quieran, digamos, pero hay dos anteriores. Bien, distinguir inclusiones según las proposiciones de esencia y de existencia. Va a decir que las de esencia tienen que ver, por ejemplo, con esto de 2 y 2 son 4. En cambio, las de existencia, el ejemplo clásico que da es César ha franqueado el Rubicón, es decir, un hecho concreto en un momento determinado del tiempo que implica una acción, que implica un cuerpo, etcétera. Eso va a tener que ver con las inclusiones de existencia. Entonces empieza a ir definiendo algunos tipos de inclusiones en este primer grupo, ¿no?, de las inclusiones de esencia. La primera la va a llamar inclusiones recíprocas. Va a decir que la relación entre un definido y su definición, la relación entre un definido y su definición con la condición de que la definición sea real. Así empieza definiendo la inclusión recíproca. Es algo que en principio parece bastante abstracto, parece un poco oscuro, pero vamos a ver cómo lo sigue definiendo. Porque ahora lo que va a definir, valga la redundancia, es justamente eso. ¿A qué llama, en principio, definición real? Dice, una definición que muestra la posibilidad del definido. Ejemplo, 3 por 2 y 1. O sea, definido, explicado por 2 y 1. Es real porque es definida por los factores primos, los números primos. En cambio, la definición nominal permite reconocer lo definido, pero no muestra su posibilidad. Bien, aquí distingue entonces la definición real de la nominal y describe que la definición real implica esta cualidad ligada en este ejemplo de 3 por 2 y 1 a los números primos. Y sigue, ¿no? Entre un definido y una definición real hay inclusión recíproca, pueden sustituir el uno por el otro. Es decir, pueden sustituir, en el caso que vimos recién, 3 por 2 y 1. Una encadenación de definiciones reales es una demostración. Al límite llegamos a los idénticos, los últimos términos del análisis, que son infinitos, son términos absolutamente simples, nociones simples. Bueno, esta idea del idéntico es muy importante porque va a estar asociada, como dice ahí, a lo infinito, va a estar asociado a un próximo tipo de inclusión en estas inclusiones de esencia, que ahora vamos a ver cuál es. Pero hay que remarcar que Leibniz es alguien que desarrolló obviamente muchísimos conceptos en áreas muy distintas. Deleuze dice que es uno de los últimos genios universales, o el último genio universal. Es uno de los creadores y pioneros en áreas de la matemática, como vimos también en algunos videos anteriores. Y esos desarrollos son los que les permite hacer algunas inferencias ligadas al infinito que va a trasladar al ámbito de la filosofía.
Entonces sigue, dice, nociones absolutamente simples, formas directamente elevables al infinito. Son idénticas en el sentido de que cada uno es solo idéntica a sí misma, solo remiten a sí mismas. Entonces llegamos a este punto en el cual es la segunda inclusión en las proposiciones de esencia, que se llaman autoinclusiones. Las idénticas pertenecen al dominio de las autoinclusiones, son dispares entre ellas, ninguna relación las unas con las otras, por eso pueden pertenecer a un mismo ser, justamente por su disparidad. Me parece muy interesante este punto en el cual hay lo que en principio se podría presentar como una dualidad o como en la forma de la contradicción, si lo tomamos en términos clásicos. Aquí no es algo que genere una imposibilidad, sino justamente un complemento y una posibilidad de que en conjunto se den las dos situaciones, ¿no? Repito la última parte, dice, por eso pueden pertenecer a un mismo ser, justamente por su disparidad. Esta relación entre lo heterogéneo y lo ontológico, esta relación directa entre ambas instancias, es algo que vamos a seguir profundizando. La autoinclusión de las formas primitivas permite concluir la existencia singular de un ser infinito que entonces posee todas las formas infinitas. Son formalmente distintas, pero ontológicamente una. Bien, esto tiene que ver con lo que les mencionaba recién. Entonces dice, ascendemos de las inclusiones recíprocas a las autoinclusiones, de las definiciones hasta los idénticos. Vamos a ver qué consecuencias tiene este desarrollo, ¿no? Qué consecuencias filosóficas, entre otras, tienen estos desarrollos de la distinción de los diferentes tipos de inclusiones en Leibniz y las conclusiones que Deleuze también va sacando de ello. Entonces, las nociones absolutamente simples simbolizan los simples absolutos, dice, son los requisitos de un dominio, que tiene que ver con la definición real de los objetos de una categoría dada. Aquí aparece un concepto nuevo, ¿sí? Que es el de requisitos de un dominio. Y que está relacionado entonces a un tercer tipo de inclusión, siempre en las proposiciones de esencia, estamos, que se va a llamar, como están viendo ahí, inclusiones no recíprocas o requisitos. Bueno, ¿qué es esto de los requisitos? Vamos a tratar de abordarlo. Y da algunos ejemplos de Deleuze, ¿no? Este tema de los números primos que mencionábamos antes es uno. Dice, los números primos son los requisitos de todo número. Otro ejemplo son las fuerzas plásticas de un organismo. Tienen el poder de envolver el infinito y desenvolver las partes de un organismo. Son las fuerzas plásticas que definirán la vida. El tercer ejemplo es la materia inanimada e inorgánica. Los requisitos serán las fuerzas elásticas. Y ahí pregunta, ¿en virtud de qué todos los cuerpos son elásticos? Bien, acá aparecen entonces tres ejemplos, ¿no es cierto? El ejemplo de los números primos como requisitos de todo número, el ejemplo de las fuerzas plásticas en un organismo, que a partir de las cuales hay algo que se envuelve
y que se desenvuelve, ¿sí? Y que hay una evolución en eso, y que tiene que ver con la vida y con el desarrollo. Y por último, lo que tiene que ver con la materia inanimada, inorgánica, a lo que va a estar asociado con lo que llama las fuerzas elásticas. Bien, aquí voy a hacer algunas asociaciones con otros videos del canal. Por ejemplo, esta idea de lo que tiene que ver con el envolver y desenvolver, lo que tiene que ver con algo que está envuelto, que se está desarrollando. Me parece que hay varios aspectos de esto que vimos en algunos videos, como por ejemplo el video de Ira Progov, ¿sí? Que tiene que ver con el título del video es La psicología profunda y el hombre moderno, en donde, entre otras cosas, habla de la filosofía del holismo, que tiene mucha sintonía con esto. También asociado con esto está el video sobre el libro de Dane Rudhyar, que se llama Astrología de la Personalidad, donde también se aborda el tema de la filosofía del holismo, entre otras cuestiones. Y también los videos sobre los libros de Caruti, el video sobre el libro de las lunas, en donde en la introducción hay toda una descripción de lo que tiene que ver con aquellas justamente fuerzas plásticas que tienen que ver con el desarrollo de un organismo. Entonces allí se habla en la introducción, entre otras cosas, de la cualidad lunar ligada a la sustancia. Y por otro lado, también el video sobre el libro de Caruti sobre ascendentes, en donde en la parte epistemológica aparece toda una dimensión ligada a lo que tiene que ver con aquello que está envuelto y que se va desenvolviendo, que se va desplegando, ¿sí? Que se va desarrollando en esa lógica mandálica, digamos, ¿sí? Bien, me parece interesante hacer estas asociaciones, ¿sí? Con lo que vengo trabajando un poco en general, para ir ya articulando y ligando, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar. Entonces, con esta idea de este tercer tipo de inclusión, ligada todavía a las inclusiones de las proposiciones de esencia, dice, bueno, 2 y 2 son 4, es un conjunto de relaciones, que es lo que Leibniz llama un predicado. ¿A qué se atribuye? Pregunta. Se atribuye a los requisitos, se dice de los requisitos, está incluido, ¿sí?, en los requisitos. Son 3 números primos movilizados por las definiciones 1, 2 y 3. Entonces, 2 y 2 son 4, están en 1, 2 y 3. Y dice, las relaciones en Leibniz son los predicados. Desde que algo es planteado como predicado, la relación ha nacido. Vemos cómo Deleuze va a poner el foco justamente en este tema de las relaciones, ¿sí? Para partir desde allí y empezar a diferenciar algo que tiene que ver, empezar a desmarcar algo que está ligado a lo que vamos a ver ahora, que es la interpelación a lo que es el juicio de atribución, ¿sí? Pero me estoy adelantando un poco. ¿Qué es el predicado? Pregunta. Las relaciones, es decir, los acontecimientos. Es un conjunto de relaciones que es predicado de 1, 2 y 3 tomados como unidad distributiva. Solo hay relación al mismo tiempo para y en el predicado, puesto que la relación es el predicado. Esto que parece un poco redundante, que menciona muchas veces el tema de relación, predicado, etc., lo vamos a ir desplegando ahora, ¿sí?, en las próximas placas.
Y al mismo tiempo ya estamos pasando a las inclusiones de existencia. ¿Sí? Bien, dice, son nociones individuales, las nociones nombre propio, César, usted, yo, etc. Ya al hablar de nociones individuales y de nombres propios pasamos al ámbito de las inclusiones ligadas a las proposiciones de existencia. Les decía, tienen que ver con lo que se puede situar en un momento determinado, con lo que tiene que ver con una acción, con un cuerpo, ¿sí? Dice, ahí también va a haber inclusión, será un cuarto tipo de inclusión, son las inclusiones no localizables. Vamos a ver por qué dice no localizables. Si bien tienen que ver con un cuerpo y un momento en el tiempo, las llama no localizables. Dice, una noción individual no incluye un predicado sin incluir el mundo entero. La inclusión es entonces no localizable. Si hay un predicado que incluye mi noción, es lo que yo hago en este momento. Es decir, hasta qué punto no se trata de atributos, se trata de acontecimientos. Lo que Leibniz llama predicado es un verbo. Escribo, César franquea, ¿sí? El Rubicón, es un verbo, un acontecimiento. El verbo es el índice del acontecimiento. Eso es muy importante, ¿sí? Esta idea del verbo que implica una acción en el presente, ¿sí? O un verbo en infinitivo, pero que implica una acción y que eso tiene que ver con esta idea de el acontecimiento, ¿sí? Los predicados son los verbos, no atributos, no adjetivos, son verbos. Y el verbo es el carácter del acontecimiento. Bien. Antes de seguir desplegando esto, vamos a ver un nuevo corte de video. Que va a tener que ver con esta idea de la inclusión. Va a estar mencionando esta idea de la inclusión como causa del pliegue que va al infinito. También vamos a ver en este corte cómo incluso hace como una especie de ejercicio de pliegue plegando un papel y comentando algo en relación a eso. Vamos a verlo. Elle est incluse dans quoi? En d'autres termes, l'inclusion est la cause finale, dirait-on en philosophie. L'inclusion est la cause finale du pli à l'infini. C'est aussi bête que ce que je dis là, c'est aussi bête que vous pliez une lettre, vous pliez un papier pour le mettre dans. Vous pliez une lettre, un papier pour le mettre dans. Pour le mettre dans une enveloppe. Imaginez que l'enveloppe soit petite à l'infini. Vous pliez. De l'inflexion à l'inclusion. Bien. Todo acontecimiento tiene una causa, dice, y una causa de esa causa. No incluyo un verbo cualquiera sin incluir la serie infinita de las causas que son igualmente verbos. Finalmente, dice, todos los verbos están ligados unos con otros. Por eso lo llama inclusión no localizable. La inclusión del predicado y la atribución no es lo mismo. La atribución es la relación entre un sujeto y un atributo, es decir, una cualidad por intermedio de la cópula ser. Ejemplo, el cielo es azul, es el juicio de atribución.
Entonces sujeto más cópula ser más predicado, que es un predicado solo desde el punto de vista del sujeto de atribución. ¿Sí? En ese ejemplo de el cielo es azul. Si el juicio no es de atribución, sin embargo, tiene perfectamente un predicado. El predicado es lo dicho. 2 y 2 son 4, es un predicado. Si preguntamos cuál es el sujeto, es 1, 2 y 3 considerados como relaciones. ¿Sí? De vuelta el énfasis ahí en las relaciones. ¿Sí? Para Leibniz, el predicado es un acontecimiento. El juicio no es un juicio de atribución. La predicación es decir un acontecimiento de un sujeto. Lo que vamos a ver es que esto desmarca absolutamente del juicio de atribución aristotélico, ¿sí? Que es de donde surge esta idea y con la fuerza que tiene para todos nosotros la idea del juicio de atribución. ¿Sí? Son categorías a partir de las cuales formamos nuestra forma de pensar e incluso de ver el mundo. ¿Sí? En general, lo primero que aprendemos, una de las primeras cosas que vamos aprendiendo en la escuela, por ejemplo, es a pensar desde la idea de este juicio de atribución, ¿sí? Que tiene que ver con esta definición, con esta estructura, ¿sí? Sujeto, cópula ser, predicado, está en la base misma de cómo nos formamos. Lo que va a plantear Deleuze, y a través de Leibniz y del pensamiento de estos autores, y vamos a ver también, toma algunas cuestiones de los estoicos, es esta otra mirada ligada al acontecimiento, a las relaciones, a lo que tiene que ver con no situarnos en un lugar identitario, ¿sí? Que defina a partir de un juicio de atribución de una manera rígida, sino que implique otra forma de abordaje. Dice, la noción individual encierra lo que se relaciona a la existencia y al tiempo. Eso es el predicado, lo que se dice de un sujeto. No es un atributo, es un acontecimiento. Bien, esto lo puse como en negrita porque me parece central. Esta idea de la noción individual ligada a la existencia y al tiempo, por eso estamos en las inclusiones de existencia. Y da una primera definición nominal de acontecimiento, ¿sí? Dice justamente eso, lo que se relaciona con la existencia y el tiempo. No hay acontecimiento sin relaciones. El predicado es la relación o el acontecimiento. Es decir, la relación con la existencia y el tiempo en el caso de las proposiciones de existencia. Aquí dice está muy próximo a los estoicos, por eso pasamos a este punto 4, que se llama justamente la idea de acontecimiento en los estoicos, que se desmarcan, se diferencian, como decía recién, del juicio de atribución aristotélico. ¿Sí? Los estoicos en ese sentido rompen con Aristóteles. Bueno, lo que veíamos antes, ¿no? El juicio de atribución deriva de la tradición aristotélica, sujeto, verbo ser, más cualidad. Los estoicos dicen no, el mundo está hecho de acontecimientos y estos no responden a ese esquema. El predicado de una proposición no es la cualidad atribuible a un sujeto, es el acontecimiento pronunciado en la proposición. El acontecimiento del tipo es de día y el lazo de dos acontecimientos hace el verdadero objeto de la lógica, en el modo, si es de día, está claro. Ven que esta forma, esta idea de pronunciar el acontecimiento o el lazo de acontecimientos no tiene que ver con la estructura del juicio de atribución, ¿no? De sujeto, verbo ser, cualidad. Entonces,
el lazo de dos acontecimientos entre sí, ¿no? En esto de si es de día está claro. En el juicio, en la proposición, son predicados los acontecimientos, de ahí otro tipo de lógica distinta a la aristotélica. El acontecimiento es lo expresable de la proposición. Bien, el acontecimiento en Leibniz, ¿sí? Para Leibniz los acontecimientos o predicados o relaciones, dice Deleuze, todo eso es igual. Este es el aporte fundamental de Leibniz a una lógica del acontecimiento. El acontecimiento está incluido en la noción individual a la cual le sucede o aquellas a las que le sucede. La inclusión del predicado en el sujeto, en Leibniz, es un paso fundamental en una teoría del acontecimiento que nada tiene que ver con una teoría de la atribución y del juicio de atribución. Descartes no define la sustancia por la unidad. En los clásicos del siglo XVII se define la sustancia por su atributo esencial. La sustancia pensante se define por un atributo esencial que es el del pensamiento y del cual es inseparable. Y el atributo esencial extenso define la sustancia corporal. Y dice Deleuze, toda la edad clásica es esencialista, ¿sí? Entonces, pasamos a Descartes y el efecto que va a tener el desarrollo de Descartes para lo que va a ser el pensamiento moderno. Y ya marca que en los clásicos del siglo XVII aparece, bueno, esta división clásica cartesiana entre las dos sustancias, ¿no? La sustancia pensante y la sustancia extensa, que se definen, dice entonces, por un atributo esencial, la sustancia. En cambio, Leibniz dice, no quiere definir la sustancia por su atributo esencial. ¿Por qué? Porque para él es una abstracción y la sustancia es concreta. Es decir, que hasta ese punto le repugna el juicio de atribución. No lo quiere, dice Deleuze. Entonces, ¿por qué la define a la sustancia? Y ahí volvemos y retomamos el concepto de mónada, ¿sí? Una sustancia es, en efecto, una unidad. Para los otros, la unidad era una propiedad de la sustancia, no era su esencia. La esencia era el atributo esencial, el atributo del que era inseparable. Para Leibniz, y esto lo subrayo, la única esencia de la sustancia es ser una. Ella es mónada, es monas. La unidad es lo que define la sustancia. Eso es lo nuevo. Bien. Entonces, la única definición de la sustancia para Leibniz, la única forma de definir la sustancia, la única esencia de la sustancia, es la unidad, es ser una. Entonces, en Descartes tenemos la correlación sustancia-atributo esencial. En Leibniz vamos a tener la correlación unidad sustancial, y esto es muy importante, va a estar ligada la unidad sustancial a todas las maneras de ser de la unidad. Es decir, la unidad sustancial va a tener una infinidad de maneras de ser. Y este es un punto crítico que del cual va a depender mucho de lo que sigamos viendo en adelante, ¿sí? O sea, esto nos abre una enorme ventana para lo que va a venir. Esta idea de por un lado la unidad sustancial, pero al mismo tiempo esa unidad sustancial se va a expresar en una infinidad de maneras de ser, ¿sí? En Leibniz, la sustancia ya no está relacionada con el atributo, está relacionada
con las maneras. No está relacionada con una esencia. Su esencia la tiene a sus espaldas. Es una, no tiene otra esencia. Al contrario, lo que tiene son maneras. La relación fundamental no es sustancia-atributo, ¿sí?, como habíamos visto en Descartes y como habíamos visto también antes en lo que tenía que ver con el juicio de atribución incluso, sino sustancia, maneras de ser. Bien, y aquí vamos a ver el último corte de video, que me parece que este corte que vamos a ver ahora lo elegí porque lo asocio con algo que vimos también la vez pasada, que tenía que ver con esta noción de la mónada ligada a la prueba ontológica. Recuerdan, la mónada tenía que ver con esta idea de 1 sobre infinito, la prueba ontológica, infinito sobre 1. Ahí había una relación con la idea de la totalidad, de lo infinito, que en la época de Leibniz se nombraba con la palabra Dios, ¿sí?, pero que tiene que ver con toda esta idea. Y hay una asociación que hace entre lo que tiene que ver con la idea del cono, ¿sí?, y la idea del cilindro asociado a esta dualidad que les relataba recién. Entonces vamos a ver un corte de video en el cual desarrolla un poco toda esta idea y que me parece muy interesante. La perspective cylindrique, c'est quoi? C'est le point de concurrence à l'infini, à distance infinie. La perspective conique, c'est le point de concurrence à distance finie. Ce qui sera important, c'est l'immanence mutuelle de l'un et de l'autre. La perspective cylindrique est présente dans toutes les perspectives coniques. Les perspectives coniques sont présentes. L'infinité des perspectives coniques sont présentes. Dans la perspective cylindrique, vous sentez tout de suite ce que veut dire Leibniz, ça va. La perspective cylindrique, c'est Dieu. Les perspectives coniques, ce sont les créatures. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'être point de vue. Point de vue perpétuellement impliqués les uns dans les autres. Immanents les uns aux autres. Discours de métaphysique. Je lis, on ne peut pas encore, juste pour que vous sentiez le ton. Dieu tournant pour ainsi dire, Dieu tournant pour ainsi dire, de tous côtés et de toutes les façons, le système général des phénomènes qu'il trouve bon de produire pour manifester sa gloire. Comme c'est beau, hein? Voyez, Dieu tourne de tous côtés, de toutes les façons, le système général des phénomènes qu'il trouve bon de produire pour manifester sa gloire. Et regardant toutes les faces du monde de toutes les manières possibles, le résultat de chaque vue de l'univers, comme regardé d'un certain endroit, est une substance. Vous, moi, est une substance qui exprime l'univers conformément à cette vue. On ne peut pas mieux dire que nous sommes des perspectives coniques immanentes à la perspective cylindrique de Dieu. Bon, voilà. Nous sommes passés de l'inflexion à l'idée du centre de courbure qui est nécessairement point de vue. C'est déjà un grand pas. Bien. Bien, ese fue el último corte de video.
Me pareció muy interesante, fue un poco más largo que los anteriores, pero me parece muy rico porque va enlazando esta idea de lo infinito, la idea de esta dualidad entre la mónada, con lo que llamaba la prueba ontológica, y asociado con estas dos figuras del cono y del cilindro, ¿sí? Bien, la sustancia tiene maneras de ser. Al esencialismo clásico se le opone el manierismo de Leibniz. Manierismo dice concepción filosófica o visión pictórica que caracteriza a un ser por sus maneras. Cada mónada expresa al mundo. El mundo es la manera de ser de las unidades sustanciales. Es la manera de ser de la unidad sustancial. Eso es una porción o un nudo. Es el gran nudo barroco, dice. El nudo gordiano. El nudo gordiano en la mitología es el caduceo médico. Son dos serpientes indiscernibles. El nudo gordiano es un nudo que no comienza ni termina. Es uno de los más bellos signos mágicos. Es un nudo sin comienzo ni fin, es decir, sin nada que salga de él. Es el nudo perfecto sobre sí mismo, absolutamente cerrado. Bueno, vemos toda la sintonía que tiene con lo que venimos trabajando, ¿no? Ligado a la mónada. Y vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con la clase 8. Son 3 conceptos. El primero es este, ¿no? Singularidad o punto singular. Esta idea, como vimos anteriormente en los videos que venimos trabajando, dice es una noción de origen matemático que aparece en los inicios de la teoría de las funciones. La teoría de las funciones es la primer gran formulación de la que depende lo que se llama las matemáticas modernas. Leibniz está en la base de esta teoría de las funciones analíticas. Los puntos singulares o las singularidades son el instrumento esencial de esta teoría. Con Leibniz el concepto de singularidad se enjambra y deviene un concepto filosófico matemático. Entonces el acontecimiento como conjunto de singularidades, ahí ya liga, articula con lo que vimos hoy de acontecimiento, una noción de origen físico. Un punto crítico en física tiene que ver con puntos críticos, evaporación, cristalización, etc. Se presenta como una singularidad, ¿no? Algo a partir de lo cual se produce un cambio cualitativo, un umbral, a partir de algo cambia de naturaleza, ¿no es cierto? Y dice esta frase, ¿no? Que me parece central. Nosotros reclamamos no solo una teoría de las funciones, sino también una lógica del acontecimiento. Es decir, no solo algo ligado al ámbito de las matemáticas, sino las consecuencias que de ello se pueden extraer en un sentido filosófico, ¿sí? También. Bien, el segundo concepto es el concepto, este par de composibilidad, incomposibilidad. Entonces va a decir que la relación original entre dos singularidades hay una relación original entre dos singularidades y una lógica del acontecimiento que exige que este tipo de relación sea especificada. Y pregunta, ¿no? ¿Qué es una relación y de qué tipo son las relaciones entre singularidades? Si ustedes toman un conjunto de posibles, no son forzosamente composibles. Entonces la relación de composibilidad e incomposibilidad será ese tipo de relación entre singularidades, y da el ejemplo clásico, ¿no? que viene dando desde el principio de Adán no pecador. Dice, Adán no pecador es incomposible con el mundo en que Adán ha pecado. Hay composibilidad entre dos singularidades cuando el prolongamiento de una va hasta la vecindad de la otra, dando lugar a una serie convergente. Y al contrario, hay incomposibilidad
cuando las series divergen. O sea que ahí está dando una pista importante en relación a con qué tiene que ver esta idea de lo composible o lo incomposible, ligada a la continuidad, a la convergencia de las series. Cuanto mayor convergencia, mayor posibilidad justamente de composibilidad va a haber. Cuando las series divergen, hay algo que se va a ir tornando entonces incomposible, ¿sí? No van a poder pertenecer, no es que sean imposibles, sino que no van a pertenecer, dice, no son composibles con el mismo mundo. Por eso dice, Adán no pecador es incomposible con el mundo, ¿no?, en que Adán ha pecado. O sea que hay una relación entre, vamos a decir, la noción individual, la mónada, y el mundo, ¿sí? Hay una relación que siempre es de una cierta interdependencia. Finalmente, este concepto de individualidad barra individuación, que es muy importante, acá esboza algo que va a desarrollar en las próximas clases también, esta idea de con qué tiene que ver entonces la individuación, ¿no? Y que me parece un tema fascinante. Dice, pregunta, ¿no? ¿Quién individúa la sustancia si toda sustancia es individual? Entonces va a decir una hipótesis, ¿no? El individuo, la sustancia individual, es una condensación, es un condensado de singularidades composibles, es decir, convergentes. Eso sería una definición del individuo, dice Deleuze, y dice, no hay nada más difícil de definir que el individuo. Los individuos son singularidades de segunda especie. Y pregunta, ¿qué quiere decir un condensado de singularidades, ¿no?, que mencionaba recién? Y da un ejemplo. Entonces va a decir, el individuo Adán va a tener 4 características, va a distinguir 4 características, 4 singularidades, ¿sí?, podemos decir. Primer hombre, en un jardín, tener una mujer nacida de su propio costado, haber sucumbido a la tentación, ¿sí? Condensado de singularidades. Son series de singularidades que preexisten al sujeto. ¿En qué sentido? Y acá llegamos también a este punto tan importante, ¿no?, esta definición. Las singularidades son preindividuales, ¿sí? Por eso dice, preexisten al sujeto. Entonces va a decir, condensado, va a definir un poco más, los puntos tienen la posibilidad de coincidir, al menos por esto los puntos no son las partes constituyentes de lo extenso, ¿sí? Ahí se desmarca otra vez de la idea de lo extenso como un atributo esencial o como una sustancia esencial en el sentido cartesiano, ¿no? Entonces, condensado de singularidades significa que los puntos singulares coinciden. Estos puntos singulares, estas series de singularidades que preexisten al sujeto, estas singularidades que son preindividuales. El individuo, dice, es un punto metafísico. El punto metafísico es la coincidencia de un conjunto de puntos singulares. Bien, hasta aquí llega en este momento, esboza esta idea de las singularidades preindividuales, esta idea de la individuación como un proceso en el cual hay una condensación de singularidades. Y vamos a ver en las clases siguientes, tanto en este tema como en otros asociados, cómo los sigue desarrollando. Bueno, nos vemos entonces, hasta aquí llegamos hoy y continuamos en el próximo video. Hasta luego.